Les animo a que abran sus Biblias y me acompañen a 1 Samuel capítulo 17. La semana pasada comenzamos este capítulo retomando el estudio de Samuel y mirábamos cómo el pueblo de Israel estaba siendo atacado nuevamente por los filisteos, pero esta vez desde un lugar diferente, el valle de Ela, ahí por Soco, al sur. Este ataque era distinto. Esta vez los filisteos tenían, digámoslo así, un as bajo la manga. Tenían a un gigante de 3 metros, Goliat, un descendiente de los hijos de Anac que vimos en Josué. Y lo cierto es que este gigante salía cada mañana y cada tarde junto con su escudero para ofender, para desafiar, para humillar, pero también para blasfemar el nombre de Dios. Y lo que vimos era que, a pesar de que esto era la tarea de Saúl y el ejército estaban atemorizados, paralizados. No podían hacer nada. No podían hacer nada ni ante las acciones ni ante las palabras de este gigante. A pesar de que era la tarea de Saúl. Lo que él hizo, en cambio, fue ofrecer una recompensa. Ofreció dar mucho dinero. Ofreció extender una exención de impuestos, una exención fiscal, y dar a su hija a quien venciera, a quien matara al gigante. Por otro lado, también comenzamos a ver que también el capítulo nos habla acerca de David. David, a quien Dios ungió en el capítulo anterior, en el 16, para ser rey sobre su pueblo. A quien Dios llenó de su Santo Espíritu. Y vemos a David que estaba en el campo pastoreando las ovejas de su papá. Su papá viene, lo llamó y lo hizo llevar alimento a sus hermanos y a las tropas. Y llega ahí a dejar el alimento y con lo que se encuentra es con un espectáculo. El gigante haciendo correr despavoridas a las tropas. El gigante asustando al ejército de Israel, al ejército del Dios vivo. Y él cuestiona y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Él pudo haber dicho, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiarnos? O solo este filisteo para desafiarnos. Pero él metió palabras que muestran sus convicciones, que muestra su vida. Metió la palabra incircunciso, hablando de la señal del pacto. ¿Quién es este filisteo que no está bajo las promesas de Dios para que a nosotros que sí estamos bajo las promesas de Dios salgamos corriendo, en otras palabras? Pero no solo eso, también dijo a los escuadrones del Dios viviente. Es decir, él entendía que no era solamente algo contra el pueblo. Su afrenta era contra Dios. Y el resultado de esto fue el desprecio de su hermano y la desaprobación de Saúl. Su hermano lo acusaba de orgulloso, de pretencioso, jactancioso, y Saúl de ser demasiado joven. No tenía ni 20 años. A pesar de esto, David, quien debemos recordar en todo momento que estaba lleno del Espíritu Santo, y quiero comenzar ahí, debemos recordar que en el capítulo 16, versículo 13, la Escritura nos dice que Dios lo llenó de su Espíritu. Entonces esto no se trata de David, mis hermanos. Lo que vamos a ver hoy se trata de lo que Dios hace. Quiero insistir lo que hablábamos la semana pasada. Este pasaje no se trata de ir y buscar nuestros gigantes para derrotarlos. Esto se trata de cómo nosotros ya tenemos un campeón que ha derrotado a los gigantes, que es Cristo Jesús. Y espero que esa sea la manera que podamos, la lupa que nos ayude a ver este pasaje de la manera adecuada.
La Biblia de Herencia Reformada hace una anotación bien interesante. Y dice, esta no es una batalla entre David y Goliat, nada más. Esta es la batalla entre dos simientes. Esas dos simientes que vemos en Génesis 3:15, es la batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y teniendo esto en consideración, quiero pedirles, acompáñenme a orar para que comencemos con lo que corresponde para hoy. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús y por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque si algo hoy entendemos de tu palabra es porque en tu bondad tú nos has permitido entender. Tú te has revelado, Señor. Ayúdanos a comprender nuestra gran necesidad de ti. Nuestra gran necesidad de Cristo Jesús, de su obra, de tu Santo Espíritu en nosotros, de tu palabra en nosotros, Señor. Padre, y ayúdanos a responder apropiadamente en adoración a ti. En nuestra vida, no solo el domingo, sino cada día de nuestra semana. En cada decisión que tomamos, Señor. Guíanos. Concédenos que este pasaje hoy nos transforme y nos permita ver un Dios más grande en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada terminábamos con esa conversación que hubo entre David y Saúl. Y hoy vamos a partir del versículo 38. Vamos a ver la preparación para la batalla. Versículos 38 al 40. Dice, Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada, sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. David estaba preparándose, Saúl estaba ahí pretendiendo hacer algo. No, pues llévate aunque sea la armadura, Llévate aunque sea mi armadura, aunque sea déjame hacer algo. Sí, aunque sea que parezca que soy yo el que está ahí enfrente. Sí. Pero lo primero que tenemos que notar aquí no solo es que es una armadura, no. Es el rey dándole la armadura real al siguiente rey. Lo que estamos viendo ahí es un rey dándole sus ropas reales al siguiente rey. Solo que Saúl no tenía ni idea. No tenía ni idea. Pero lo cierto es que tenemos que recordar también de que Saúl no era de estatura promedio. Saúl también, en cierta forma, en comparación al resto del pueblo, era un gigante. La Escritura nos dice que de los hombros para arriba les pasaba a todos. Así que pretender que esa armadura le quedara a David no era así nomás. Claro que le iba a quedar toda floja. Más si consideramos que David solo era un joven. De hecho, la armadura le estorbó. Le estorbó y prefirió quitársela. David iba a utilizar medios distintos. No es que David no iba a usar medios. Muchas veces pensamos que la fe se trata de que voy y voy a lo que salga porque Dios va a hacer algo. No. La fe no es irracional. La fe no es sin sentido. Iba a una batalla, necesitaba ir armado. Y él iba con otros medios para la batalla. Llevó su cayado. No es que iba cayado, no, el cayado es la vara del pastor. ¿Sí? Llevó su honda,
no era para matar a Goliat atropellado, no, era su onda, ¿sí? Y dice la escritura que fue a un arroyo y escogió 5 piedras. Muchas veces cuando escuchamos que se cuenta la historia, tratamos de hacer la piedra lo más chiquita posible, ¿verdad? No, dice piedras, no dice piedritas. Y era contra un gigante. Él escogió piedras del arroyo. No debemos ver a un David ingenuo. No, va contra un gigante y solo con una onda. No, es que su fe era tan grande. Sí, tenía una fe grande, pero no absurda. Si dejamos una marquita ahí, por favor, y me acompañan a Jueces capítulo 20. Jueces capítulo 20, en el versículo 16. Nos vamos a dar cuenta que lo que David está haciendo no era algo absurdo, no era algo infantil siquiera. Dice Jueces 20:16, de toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, pero no solo eran zurdos, capaces cada uno de lanzar, ¿con qué, hermanos? Con la honda, una piedra a un cabello sin errar. Esto era lo que David estaba haciendo. Él lo estaba usando medios distintos. Él no estaba yendo con una espada, él no estaba yendo con una lanza. Él estaba nada más usando medios diferentes, una honda y piedras. No solo eso, si pensamos un poco más, David está actuando de manera inteligente porque la fe y la razón no están peleadas, sino que van de la mano más bien. David se iba a enfrentar a un gigante, a una masa, a una mole increíble. Para los que ven películas o televisión, era como enfrentarse contra Hulk. Niños, para que tengan una idea, era así como ir y enfrentarse contra Hulk. Inmenso. Obviamente no iba a buscar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Él está buscando una manera de ir y ganar esa batalla, no por sus propias fuerzas, pero de manera inteligente. Y escoge una honda contra ese gigante vestido de metal y que encima está adiestrado. Así que cuando pensamos en las decisiones de David, no son decisiones infantiles, no son decisiones arrogantes. Son decisiones inteligentes. David escogió un arma que él conocía y que le permitía atacar sin acercarse. Cuando ya tuvo lo que necesitaba, fue, agarró las piedras. ¿Qué hizo? ¿Siguió con palabras? No. Dice el texto que se fue hacia el gigante. No era un asunto solo de palabras, porque a veces las palabras uno piensa que todo es, yo soy, yo hago, yo puedo, yo tengo. Pero a veces nos quedamos solamente en palabras. Y la fe nos empuja a la acción, a vivir. Pensemos en esa escena, este jovencito bajando la montaña hacia el valle y miles de hombres presenciando o a punto de presenciar un combate del cual el final parecía obvio. Piensen en estos hombres, de repente diciendo, ese gigante va a despedazar a ese niño. Pero ninguno de ellos dijo, no. No fue Eliab, que Eliab era gigante también. No fue Eliab diciendo, no, David, no, quédate, yo voy. No. Tenía un temor que los paralizaba. David, por su temor a Dios, por su amor a Dios, por su fe en el Señor, era un temor que lo empujaba. Era para la honra de Dios. Ahora,
Es posible que algunos de ustedes estén esperando que yo diga algo sobre las 5 piedras. Se dice cada locura, hermano, sobre las 5 piedras. Eran 5 piedras. Lo único que les puedo decir es que estaban mojadas, porque las escogió del arroyo. ¿Y por qué 5? ¿Es que le hacía falta fe a David? No, hermanos. Si David hubiera sido arquero, hubiera llevado una aljaba llena de flechas. No necesariamente una flecha. Iba a un combate. Si hubiera sido un duelo con pistolas, hubiera llevado el cargador lleno. Iba a una guerra. No era falta de fe. Era un guerrero. Entonces, no vamos a decir más sobre las piedras, por favor. Si quieren, al final hablamos sobre las piedras. Pero no va a ser. No vamos a perder el tiempo en eso en este momento. Versículos 41 al 49. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. ¡Wow! 47 versículos y en 2 se libró la batalla. Terminó rápido. Pero hay muchos detalles para prestarle atención ahí. Ahora el autor del libro nos pone en los pies de Goliat. Y Goliat está ahí, el gigante, está viendo lo que sucede y lo que ve que sale de las tropas de los judíos. Alguien viene ahí y él decide moverse junto con su escudero, de repente pensando: ay, por fin, después de 40 días, ya era hora. Mandaron a alguien, tiene la carne, sí, por fin. Pero cuando mira a David, si le prestan atención al pasaje, dice, cuando lo vio, dice 42, cuando el filisteo miró y vio a David, como que es algo así como que, ¿qué? No solo dice que vio a David, dice vio y miró a David. Hay un énfasis ahí, casi como que le hubiera costado. ¿Qué? Dice que lo despreció. Él se sintió ofendido. El gigante estaba ofendido. ¿Qué fue lo que le ofendió? El mismo problema que hemos estado viendo en Primera de Samuel. La apariencia, exactamente. La apariencia. ¿Cómo es nuestro corazón, hermanos? Ese no será el problema del corazón del filisteo. Ese no será el problema del corazón del pueblo judío. Es que es el problema del humano. ¿Cómo tentó Satanás a Eva? En base a la apariencia del fruto, ¿verdad? ¿Qué hacía nuestro corazón? Tiende a las apariencias. Se inclina ante las apariencias.
se sintió ofendido por su apariencia. En primer lugar, lo que el gigante nota es que un muchachito me enviaron. O sea, yo soy un gigante y me están enviando un cipote aquí para pelear conmigo. En segundo lugar, dice el texto que era rubio y bien parecido. Cuando dice rubio ahí, no necesariamente era un pelo amarillento o dorado, era más, podría ser rojizo. La idea ahí era pelirrojo y bien parecido. Es más, no necesariamente tiene que ser pelirrojo. Eso podría ser una referencia a su piel incluso. Y podría tener sentido si pensamos que David era pastor y que de repente se quemaba con el sol. Y sabemos que bajo el sol nuestra piel tiende a ponerse rojiza también. Entonces podría tener cualquiera de esos dos sentidos. Lo cierto es que, y me están mandando un muñequito aquí bonito. Ni siquiera es un guerrero que tenga cicatrices, que esté experimentado en batalla. Me están mandando un niño bonito aquí a pelear conmigo. Y encima de eso, con un palo. ¿Será que al perro le podrá pegar con ese palo? Pero a mí no. El tipo estaba ofendido. Se sentía despreciado como guerrero. No se sentía honrado de tener un buen combate. Para Goliat del palo solamente podía ser para un perro. El filisteo maldice por sus dioses a David. Pero el asunto es que si pensamos un poquito, hermanos, parece que Goliat también era de este tipo de personas que tendía a olvidar el pasado. ¿Recuerdan lo que pasó en el capítulo 4 y 5? Cuando el pueblo, luchando contra los filisteos, decide llevar el arca del pacto. Y Dios humilla y él mismo vence a su propio pueblo y se deja llevar el arca para los filisteos. Y ponen el arca en el templo del dios Dagón. ¿Y recuerdan qué hizo Dios con el dios Dagón de los filisteos? Lo hizo caer de frente y lo terminó decapitando. Y parece que Goliat o no se dio cuenta o no se acordaba de lo que ya Dios, el Dios de los israelitas, el Dios de los judíos había hecho. Y él decide maldecir por su Dios. Pero no solo eso. Es que la ley del pueblo decía que cualquiera que blasfemara era digno de muerte. Y la manera en que debía morir era apedreado. Así que no solo era un hombre que estaba maldiciendo a aquel descendiente de Abraham. ¿Recuerdan lo que Dios había dicho al que maldijera a Abraham y su descendencia? Habría de ser maldito también. Sino que también, al blasfemar el nombre de Dios, este hombre debía morir apedreado. Levítico 24:16 dice: además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente le apedreará, tanto el forastero como el nativo. Esto no solo aplicaba a los judíos. Cualquiera que blasfemara el nombre del Señor debía morir apedreado. ¿Cómo murió Goliat, hermanos? Apedreado. Apedreado. David, el ungido rey, realmente estaba ahí como un funcionario de la justicia de Dios, actuando conforme a la ley de Dios, a la manera de Dios. Y ese gigante debía caer, y debía caer apedreado. Así que David estaba actuando con justicia. David viene y le hace saber al filisteo, versículo 45. Le hace saber cuán equivocado está en sus consideraciones. Y le hace saber cuáles van a ser las consecuencias. Le hace saber que está ofendiendo al pueblo de Dios y a los escuadrones del pueblo de Dios.
este Dios que había vencido ya en el pasado a Dagón. En otras palabras, cuando vemos las palabras de David, tenemos que pensar que la motivación de David no solo era un orgullo nacional, no era eso. No era eso. No, tenía que ver con la gloria de Dios, con el Dios que estaba sobre este pueblo. Y la seguridad de David, tampoco su seguridad estaba en sus armaduras. Cuando vemos sus palabras ahí en el versículo 46, le dice: el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré. Pero él no está yendo con armadura, sino solo con su cayado, con su honda y con las piedras. Y es interesante que cuando vemos a David escribiendo los salmos, voy a estar leyendo algunos salmos. Cuando vemos a David leyendo los salmos, muchos nos hacen pensar en lo que está sucediendo acá. Salmo 27, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Salmo 9:10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. David le hace saber a Goliat que él se ha levantado contra Dios y va a tener consecuencias. El Señor te entregará. El Señor te hará caer. Vas a caer en mis manos. Tu cabeza va a ser cortada. Y no solo eso. Rechazo tus condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones de Goliat al inicio? 1 contra 1. El que gane se enseñorea del otro pueblo. Y David le dice: no. Yo no voy en base a tus condiciones. Vas a caer. Y tu ejército también va a caer. Van a morir. Hoy. Pero cuando vemos esta situación, pareciera que todo esto son palabras demasiado grotescas. Cuando pensamos en la muerte que está sucediendo ahí, pareciera que, ¿por qué David no buscó una conciliación? No, hermanos. En ese momento no se trataba de buscar conciliación. Leíamos hoy en la mañana: la paga del pecado es muerte. Para que hubiera conciliación, alguien tenía que morir. Y eso es justo lo que vemos en el Evangelio. Si esto le parece grotesco, entonces a usted le va a parecer más grotesco el Evangelio. La paga del pecado es muerte, y por eso Dios tomó a su Hijo y lo puso en la cruz. Y dejó ir sobre él toda su ira. Para que nosotros hoy pudiéramos tener perdón. Para que nosotros hoy pudiéramos tener vida. Para que nosotros hoy pudiéramos tener fe. Para que nosotros hoy pudiéramos tener acceso a nuestro Dios. Él derramó su sangre. Esto solo es una sombra. Cuando vemos la motivación de David, no es que David fuera un carnicero. No. Su motivación ni siquiera era mostrarle algo a sus hermanos. Eliab, te vas a acordar de mí. No, esa no fue su motivación. ¿Sí? Su motivación no era que se contaran historias bonitas acerca de cómo un niño venció a un gigante, mal contadas. No, esa no era su motivación. Dice ahí que su motivación está relacionada, vean el versículo 46 y 47, con la gloria del nombre de nuestro Dios. Versículo 46 dice: el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Presten atención a las siguientes dos palabras. ¿Para qué? Primera motivación. Toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. La motivación de David era que el mundo supiera que el Dios de los judíos está vivo. Que es el único, verdadero y todopoderoso Dios.
Esa era su motivación. Hasta podríamos llamarle evangelística, en cierta forma. Versículo 47. Mire las primeras 3 palabras. ¿Y para qué? Segunda motivación. Toda esta asamblea sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. David no está buscando destacar él mismo. Esta es una batalla por el nombre del Señor, por la gloria de Dios, para que el pueblo aprendiera a no poner su confianza en las armas, sino en Dios, porque es Él el que lucha sus batallas. Voy a decirlo ahora, para que nosotros aprendamos a no poner nuestra confianza en nuestros chunches. Para que aprendamos a no poner la confianza en nuestras conexiones, en nuestras cuentas, en el carro, en mi apellido, sino en Dios, que es el que pelea nuestras batallas. Esto, como ya vimos, no se quedó solo en palabras. Imagínense a Goliat empezando a avanzar molesto, porque las palabras de David resultaron ser más potentes. Pero esto no amilanó a David, y David sale corriendo como ya lo hacía, contra osos y contra leones. Saca su piedra y se la clava en la frente. ¿Y qué sucedió? Lo que David, lleno del Espíritu, dijo que iba a suceder. Goliat cayó sobre su rostro, igual que su dios Dagón. Cayó sobre su rostro, pero la tarea no estaba completa todavía, hermanos. Versículo 50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saraim, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Aún hacía falta, hermanos. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras? Él te va a entregar en mis manos, vas a morir, te voy a cortar la cabeza, y es justo lo que estamos viendo acá. Pero David dice el texto que no tenía espada. ¿Cómo lo iba a decapitar si no tenía espada? Pero lo que estamos viendo acá es lo que vemos en otros pasajes, hermanos. Oseas 13:14. Voy a leerlo de la Reina Valera del 60. Escuchen lo que dice Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Este es Dios diciéndole al pueblo, yo lo voy a librar, y diciéndole a la muerte, yo te voy a matar. ¿Y Dios qué usó para destruir el poder de la muerte? La muerte. Sus propias armas. Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Cómo triunfó? En la cruz, por medio de la muerte. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Preste atención. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. David, estamos viendo 1000 formas en que David estaba haciendo una sombra de Cristo Jesús.
Usó las armas del enemigo para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué no es lo que hizo Cristo? Usó esa herramienta de muerte, esa herramienta pagana de muerte para su gloria, para la gloria de Dios. Al final, la espada de Goliat fue un instrumento para la gloria de Dios, así como la muerte misma fue usada por Cristo para la gloria de Dios. David hizo precisamente lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué hicieron los filisteos? Lo único que era lógico en términos humanos: correr. Y murieron, muchos de ellos también. El pueblo regresó, saqueó el campamento. Y luego de esto sucede algo bien interesante. Versículos 55 al 58. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Qué interesante, ya se le había dicho esa información en el capítulo anterior. Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. David había estado sirviendo a Saúl, y a pesar de su servicio, parece que por alguna razón, no voy a asumir ninguna, no recordaba quién era David. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Vamos a pensar un poco en implicaciones, hermanos. En primer lugar, no somos llamados a derrotar gigantes. Tenemos el llamado a poner nuestra mirada en aquel que vence a esos gigantes. En el Hijo de David. Este no es un llamado a poner los ojos en David. Es un llamado a poner los ojos en el Hijo de David. Cristo ya venció. Cristo ya venció para que nosotros podamos vivir para su gloria. Cristo ya venció para que nosotros podamos vivir sin temor. Mire lo que escribió David en el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Él ya venció. Es posible que se esté luchando con temores. Quiero decirle, Cristo ya venció. Cristo ya venció para que nosotros podamos vivir libres de la esclavitud del pecado. Cristo ya venció. Usó el poder de la muerte para vencer a la muerte y para anular el poder que tenía sobre nosotros. ¿Cómo así? ¿No voy a morir entonces? No, sí vamos a morir. Si el Señor no viene antes de eso, vamos a morir. Pero vamos a resucitar. Tenemos esperanza. Así que, hermanos, si usted está sufriendo por temores, por ansiedad, por dificultades, por conflictos, regocíjese en la salvación del Señor. Él ya venció. Él ya venció. No olvidemos considerarlo en cada uno de nuestros caminos. Que a veces estamos en medio de las situaciones y buscamos nuestras soluciones. Y Dios como que no entra en la ecuación de nuestros problemas. Queremos ser nosotros los que resolvemos. Y al final, no, ahora voy a llorar. No, que Él sea nuestra primera opción. Considerémoslo Él en cada uno de nuestros caminos y Él los endereza. No olvidemos lo que Dios ha hecho a favor de los suyos. Si no olvidamos lo que Él ha hecho, eso alimenta nuestra fe. Nos lleva a conocerle más en su carácter. Nos lleva a correr a Él para pelear nuestras batallas. Quiero decirles, hermanos, tenemos promesas. Tenemos promesas para cada día. No estamos solos en este andar.
en la lucha aún con nuestro propio pecado. Hoy leíamos en la mañana que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, tenemos misericordia. Y esto es en Cristo Jesús también. Habrán días que nos vamos a sentir solos, pero el Señor prometió que habría de estar con nosotros hasta el fin. No estás solo. Tiene al Espíritu Santo, tiene a Cristo Jesús, tiene la familia de la fe. Que no me llaman, llámelo. Comparta su lucha. Es posible que esté pasando por dificultades, pérdida de trabajo, enfermedad, acusaciones, peligros. Es posible que aún la muerte nos alcance. Pero tenemos promesas aún para eso. Dios ha prometido que todas estas cosas están al servicio de los que le aman. Están puestas ahí y van a ser usadas para nuestro bien. Y ninguna de ellas tiene la capacidad o el poder o la potestad de apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por si eso fuera poco, tenemos la promesa de que nuestro Rey, Cristo Jesús, volverá. Él va a volver. Y cuando vuelva, todo esto va a cambiar. Podremos estar con Él por la eternidad y no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor que nos distraigan de poder contemplar y disfrutar de nuestro Dios. Porque ese es el problema del llanto, la tristeza, el dolor, que nos distraen de la gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, oremos a nuestro Dios, que nos conceda que nuestra mirada esté puesta en Él. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el Hijo de David, por tu Hijo, a quien tú pusiste en la cruz, nuestro hermano mayor, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, menospreció el oprobio, sufrió la cruz para tu gloria y para rescatarnos también. Ayúdanos, Señor, a no tomar esto como un amuleto. Ayúdanos, Señor, a no tomar esta verdad, Señor, como algo para levantar nada más nuestro ánimo, sino como algo, Señor, que dirige nuestra vida en cada paso y que nos lleva, Señor, a adorarte, a meditar del gran amor que has tenido para con nosotros, a pesar, Señor, de nuestro pecado. Que nos lleve a pensar, Señor, en que realmente somos indignos. Y que podamos animarnos unos a otros y poder decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Que siendo sus enemigos ha puesto a su propio Hijo en la cruz. Gracias, Dios. Gracias porque nos has dado a nuestro Rey, Cristo Jesús. Él es nuestro campeón. Es en Él, Señor, que nosotros tenemos victoria. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día a la luz de esta verdad. Es en su nombre que oramos. Amén y amén.